En alianza con el Movimiento Cambio. El de ley tiene que tener concordancia y coherencia, tiene que buscar un fin específico, tiene que ser ordenado, simple, y cuando no puede ser simple, tiene que tener, por supuesto, una lógica para entenderlo. Tiene que ser también constitucional, y no me voy acá a referir a todas las inconstitucionalidades por el fondo y por la forma que ya se han argumentado en este pleno. Me quiero referir al sentido económico, a qué idea nos está transmitiendo este proyecto que ha presentado el gobierno y que conoce hoy la Asamblea. Basta una lectura rápida para darse cuenta que lo que aquí sucedió fue que el Ejecutivo solicitó a la mayor cantidad de instituciones del Estado un paquete de textos que crean que tienen que modificarse y que un laborioso artesano de las teclas las juntó en un documento de Word y la presentó a la Asamblea Nacional. Y lo negativo de todo esto es que no es fácil determinar aquello que es urgente, necesario por hacer, de aquello que pudo haber esperado otro proyecto y quizás otra circunstancia. La circunstancia política en este momento del país no es precisamente la mejor para tener este tipo de leyes. Un proyecto económico puede ser eminentemente recaudatorio o puede ser un proyecto para estimular el crecimiento de la economía. Difícilmente puede ser las dos cosas, porque en el primer caso significa que está quitando dinero de los bolsillos de los ciudadanos y en otro significa que deja ese dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Porque lo más importante es la libertad económica, es la posibilidad de decidir qué se hace con ese dinero, cuándo se lo ahorra, cuándo se le invierte, cómo se defiende una idea, cómo se la lleva a cabo, cómo se contrata más gente para que apoye en esa idea. Y veo en peligro precisamente esa libertad económica con este proyecto. El gobierno tiene que ser honesto y admitir que presentó un proyecto para recaudar tributos. El ministro de Economía lo hizo en una entrevista y le felicito, porque tiene que decir y tienen que hablar con la verdad. Pero el problema de todo esto es que un proyecto tan complejo, tan difícil de tratar y que con el mayor respeto a la comisión que lo trató, nos ha presentado a la Asamblea una bitácora de sesiones sin el análisis oportuno que requería un tema así. Fue un error que la Asamblea no trate este proyecto por lo menos en 2 o 3 comisiones. Hubiéramos tenido el análisis jurídico contundente que es necesario que lo conozca este pleno. Tampoco contribuye que no se sepa a ciencia cierta cuánto se pretende recaudar con el proyecto de ley. A mí me sorprendió cuando llegó el texto a la Asamblea Nacional la cantidad de comunicaciones de funcionarios del ministerio que le decían al ministro no sabemos cuánto vamos a recaudar. Tuvo que venir el SRI a dar la cifra peregrina, también creo yo, de que se recaudarán 731 millones de dólares, poniendo las esperanzas además en algo absolutamente irreal, que es la idea de que estos supuestos 30.000 millones de dólares que se encuentran fuera del Ecuador, una parte regresará y repatriará esas riquezas al Ecuador, lo cual es peregrino porque no hay nada más asustadizo, no hay animal más nervioso, dice el dicho, que $1 millón. Se asusta con facilidad, no es patriota, no viene porque una normativa le dice que venga. Y no solo el propio gobierno no sabe cuánto va a recaudar, sino que sigue sin decir en qué lo va a gastar, que es el error que cometió con el decreto que eliminó los subsidios. Nunca supimos en qué se querían emplear esos 1.300 millones de dólares. No sabemos ahora también en qué se quieren emplear estos 700 millones de dólares. ¿Va a ser para gasto corriente? ¿Para pagar los sueldos a fin de año? ¿Para pagar los sueldos en el primer trimestre del 2020? ¿Para inversión? ¿Para el pago de la deuda? No se sabe. Vuelve a cometer el gobierno el mismo error de no explicar detenidamente en qué se va a emplear ese dinero. Y no puede estar más bajo en aceptación y popularidad. La verdad es que se sostiene con los dientes porque hay una gran mayoría de ecuatorianos que tiene la idea de que es mejor el cambio en democracia que aquellos cambios violentos por fuera de la democracia. Pero precisamente por ese momento tan débil tiene que usar la verdad. No le queda otra herramienta que la verdad y decir exactamente cómo están
las finanzas ecuatorianas, cómo piensa salir a final de año, cómo piensa financiar el 2020, que además se junta con la proforma presupuestaria que nos presenta un déficit de 9.000 millones de dólares. La carga tributaria en el Ecuador es actualmente del 47%. Cuando un inversionista extranjero le pregunta a un abogado cuánto me cuesta o con cuánto se queda el Estado o la serie de prestaciones que tiene este país, de cada 100 dólares, 47 se los queda el Estado. Es altísimo. Con esta reforma se pretende que más dólares se queden en el bolsillo de los ecuatorianos, o se pretende que esos dólares más bien salgan del bolsillo. Yo creo que se pretende que salgan del bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cómo se les pudo ocurrir gravar la venta a personas naturales de inmuebles? O sea, son la cantidad de cosas que uno no entiende y que precisamente en la discusión algunos se asustaron, dijeron que lo van a retirar, pero habrá que ver, como dijo el asambleísta que me precedió, si esto se da. ¿Cómo se puede también obligar a contribuir a empresas que probablemente tengan pérdidas? Y en este punto me quiero referir, porque el debate no permite tratarlos todos en esta intervención, sobre la contribución, este impuesto, sobre los ingresos brutos de aquellas empresas que tengan $1 millón o más al año, empezando por supuesto en el 2020, durante 3 años, 2020, 2021, 2022, una tarifa extraordinaria además que iría del 0,10 al 0,20. Sin perjuicio de que la norma no es clara, pues en el texto del artículo 389 el hecho generador es haber declarado ingresos brutos, mientras que en la tabla que se presenta es haber tenido ingresos gravables. Las dos cosas son distintas en el derecho tributario. El valor resultante, la tarifa efectiva del impuesto, que se calcula sobre lo que se paga del impuesto a la renta por todos los ingresos, llega a un 2,2, lo que significa que las empresas tendrán que pagar entre el 15 y el 30% del impuesto a la renta causado en el año 2018, con el agravante además de que si tienen pérdidas en el año, por ejemplo, del 2021, 2020, igual tendrán que contribuir, porque la normativa no establece que aquellos que tuvieron pérdidas posteriores al 2018 se puedan acoger a algún tipo de diferenciación. A este impuesto le calzan las críticas, por supuesto, que se han hecho a la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que además hoy con el perjuicio de que no será crédito tributario. Pero algo que me preocupa, y me preocupa muchísimo, es la inclusión del artículo 17.1 en el Código Tributario sobre la prevención de prácticas elusivas de tributos, un artículo que atenta contra la seguridad jurídica establecida en la Constitución, con una normativa abierta, en blanco, que permitirá que discrecionalmente la Administración Tributaria decida que una determinada persona ha cometido la elusión tributaria, sabiendo por supuesto la diferencia entre evasión y elusión. La elusión es un mecanismo legal, puede ser ilegítima por supuesto, pero es legal. ¿Y cómo se le puede dar con este artículo entonces tanto poder al SRI para que, ojalá no por persecución política, pero qué pasa si más adelante el gobierno le dice al SRI necesito más recaudación? Este será el instrumento para que a cualquier persona se le diga que está eludiendo y se le inicie un proceso tributario, que además se concadena con lo solicitado por el SRI, incluso en las comparecencias a la comisión, de que se elimine la necesidad de emitir un título de crédito para iniciar un proceso coactivo, que baste únicamente el acto de mera determinación en firme para que ya se inicie el proceso coactivo. Esto, señores asambleístas, es gravísimo. Podremos detallar cada punto en este debate, pero requiere el mayor análisis, y de ahí mi preocupación de que este proyecto haya sido trasladado a este pleno de forma íntegra, de que las observaciones no hayan sido observaciones de fondo contundentes que requiere este debate y que esperemos, si tienen los votos para ser aprobado, no cometa errores terribles para los ciudadanos en este país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la